que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Muy bien, y quiero continuar. Hemos hablado acerca de una salvación tan grande. ¿Cuántos han venido los domingos anteriores y recuerdan que hemos estado hablando de una salvación tan grande? Pues vamos a continuar más o menos relacionándonos por ahí, y hoy vamos a hablar guardaos por el poder de la fe para una salvación segura, porque Dios nos ha dado esa salvación que es grande. ¿Por qué es grande? Porque fue anunciada por Cristo mismo. El precio que se pagó es el más alto que pudo haberse pagado. Es grande porque abarca todo. No hay nada que esté fuera de su alcance. Su salud, su paz mental, su libertad, su bendición en todas las áreas, su hogar, etcétera, etcétera. Es una redención total. Lo que pasa es que a veces no logramos apreciarla, valorarla, y muchas veces no logramos apropiarnos de todo lo que la salvación incluye. Ya sé que ustedes han escuchado esa historia de esta persona que se fue en el barco, compró un boleto turístico, ¿verdad? Un pasaje, un tour en un crucero, y él no tenía mucho dinero y logró ajustar, ¿verdad?, para el boleto. Y dijo él, para no gastar más, voy a llevar unas libras de queso seco y unas galletitas allí, y con eso voy a hacer mi viaje en el crucero. Y entonces él le daba pena su queso y sus tajaditas, sus galletitas. Entonces se quedaba en la habitación cuando decían hora de almuerzo, vengan al banquete, vengan aquí, todo está servido. Y los meseros limpiando pisos porque van a venir a comer, y él decía, ando disfrutando el viaje aunque siga comiendo quesito y galletitas. Entonces cuando regresaron, el capitán del yate lo está saludando y despidiendo a los clientes allí. Lo mira él, ¿y dónde ha estado usted? Nunca lo vi en los banquetes, en el teatro, nunca lo vi. No, le dice, es que a mí solo me costó para el boleto y no tenía para la comida. ¿Y no sabía usted que el boleto lo incluía todo? Entonces a los creyentes nos pasa igual. Pensamos que el precio que Cristo pagó solo es por el cielo, aunque eso es glorioso. Si solo eso fuera, ya sigue siendo grande. Si solo fuera eso, es grande, ¿verdad? Pero no incluye algo más que perdón de pecado. Incluye que Él te ama, que Él te acompaña, que Él está contigo. Es una redención completa. Diga, mi salvación es grande. Es grande, es grande. Ahora hay algo más, la salvación es segura. Hay un sinnúmero de creyentes que no saben si son salvos o no, o cuándo están salvos y cuándo no, ¿verdad? Entonces viven con esa inseguridad de esa salvación. Pero a veces es que no entendemos de dónde procede la salvación. La salvación no es algo que yo compro, ¿verdad?, que sube de precio y baja de precio. No es algo que está ahí, alcanzaré comprarla, me ajusta para mi vida para comprar. Nadie puede comprarla. Si la comprara nuestro dinero, no puede comprarse con oro, con plata, no puede comprarse con una buena conducta,
Porque ninguno de nosotros se ha portado bien. ¿Cuántos se portaron al 100 ayer? Levante la mano. ¿Quién dice, ayer estuve tan santo que ni un pensamiento impuro, ni una mala... No nos ajusta nuestra buena conducta para comprar la salvación. ¿De acuerdo? La salvación procede no de nosotros, procede de la misericordia de Dios. La salvación nos debe levantar nuestros ojos a Dios, no a nosotros. No podemos salvarse. El hombre no puede salvar a otro hombre. No puede nadie salvarnos. La salvación procede de la misericordia del Señor. Dios tiene muchos atributos. Él es justo, Él tiene ira, pero Él tiene ese atributo de la misericordia, que es, como podríamos decir, el amor de Dios mostrado al pecador, al débil, al fracasado. La misericordia es ese amor, no es lástima. La lástima no hace nada. La misericordia ve al pecador en el lodo y dice, él se está hundiendo, y la misericordia se tira al lodo con él y saca al hombre del lodo cenagoso y lo limpia y lo pone a sus pies, salvo de donde está hundido, de allá del fango cenagoso. ¿Dónde estábamos nosotros? Allá en el fango. ¿Sí o no? ¿Salió usted del fango o lo sacaron del fango? Nos sacó la misericordia. La misericordia de Dios nos miró. Era allá hundiéndonos. En nuestros intentos por salir nos hundíamos más. Porque decía, para salir de este alcoholismo, de esta droga, de este odio, de este rencor, voy a consultar X acá, y se hundía más. Otro decía, para salir de esta opresión voy a echarme unas copas. Más se hundía en el fango, ¿verdad? Pero de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se siga hundiendo, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Alguien podría morir por un bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces es segura porque no depende de usted. Depende de Dios que nos salvó. Ahora imagínese que Dios dice, bueno, pagó tan alto precio, descendió hasta aquel fango profundo, hediondo, destructivo, indeseable, y nos saca de allí y nos dice, allá vos si querés volver. No, Él nos saca y nos guarda de que no volvamos. Aún mi mantenerme salvo no depende de mí, depende de Él también. Porque es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, ¿verdad? Dice, alaba a Dios, como cuando él entiende y dice, no tiene otra cosa que hacer que decir, bendito Dios. ¿Verdad? Es como que esto es incomprensible, es demasiado bello, tan grandioso, que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, ¿verdad?, nos hizo renacer. Entonces la salvación se expresa en una nueva vida, un milagro interno. Nos hizo renacer. ¿Para qué nos hizo renacer? Para que tengamos una herencia, para una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Verdad? ¿Vosotros qué? Que sois guardados mediante el poder de Dios. Entonces Dios manda a su Hijo, muere por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús dice, Padre, consumado es, el precio está pagado, ¿verdad? Todo se ha cumplido. Ya regreso a ti a compartir la gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Entonces Cristo asciende a los cielos, pero decimos, pero estos que van a creer serán salvados, y envío a ellos a otro. ¿Quién es el otro? Su Santo Espíritu, para que los guarde, para que los dirija, para que los proteja, para que los llene de su poder. No les da espíritu de esclavitud, sino de poder, de amor y dominio propio. Que soy guardados por el poder de Dios. Ahora, aquí está la parte. Entonces la salvación es que viene de la misericordia de Dios.
otorgada por su gracia, su gracia, su amor inmerecido. Y nos apropiamos por la fe y nos mantenemos activando el poder de Dios por la fe. Por eso Satanás ataca tanto la mente del creyente y con enseñanzas erróneas, con doctrinas de demonios, para que pongamos nuestro énfasis, nuestra mirada en nosotros mismos y en las demás personas. Cuando usted centra su vista en usted, ¿qué va a pasar? ¿Te va a desanimar? ¿Sí o no? Usted no puede, se desanima. Se desanima inmediatamente. Y cuando pone su mirada en otros, ¿qué pasa? Doble desánimo. ¿Sí o no? Se desanima. Entonces, para que nuestra esperanza y nuestra dependencia estén en el Señor, por eso dice que Él es el dador y consumador de la fe. Él es el que comenzó una buena obra y el que la va perfeccionando hasta el día de Jesucristo, y el mismo Dios de paso santifique por completo. Él comenzó la obra y se va a perfeccionar. Dios ha comenzado una obra en usted, Él quiere perfeccionarla. Claro, ya es nuestra parte, hay una parte que hacer, de ser fieles, de buscar, de amarlo y de cuidarlo. Dice la Escritura que debemos cuidar, guardar y buscar estar dependiente de Él para que no sea en vano. Amén. Es segura, nuestra salvación es segura porque la ha prometido el que no miente. Se expresa en esa nueva vida para que vivamos con la expectativa de una herencia incorruptible. Nuestra mayor esperanza no está acá. Aquí todo es corruptible, todo es pasajero, todo pasa. Pero lo que tiene Dios para nosotros no pasa. Amén. Ahora, ¿cómo esa fe que me sostiene y me mantiene madura y crece? Y a veces aquí es donde está el problema, porque no entendemos que nuestro crecimiento viene a través del crecer la fe, pero esa fe crece a través de las diferentes pruebas. Aquí está el misterio, algún misterio podríamos decir. Muchas veces nosotros, cuando entendemos la salvación, recibimos a Cristo, nos llenamos de un gran entusiasmo. Pensamos que lo podemos todo y lo queremos todo. Pero resulta que a veces en ese proceso recibimos una promesa del Señor. Y que pasa que días después o un corto tiempo estamos experimentando todo lo contrario de la promesa. O sea, si el Señor dice que vas a crecer y servir, usted siente un estancamiento, ¿verdad? O empieza a vivir experiencias negativas, porque dice que soy guardados por el poder de Dios en la escritura que leímos, aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, que es más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza. Entonces esa fe tiene que ser probada, no porque Dios no nos conozca, sino porque nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. ¿Sabe que usted no nos conoce a sí mismo? Yo, aún a la edad que tengo, ya tengo pelo blanco, a veces he creído algunas cosas de mí que no son ciertas. ¿Por qué? El corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Nos engañamos a nosotros mismos. A veces pensamos que estamos también en algunas áreas hasta que viene una prueba y la prueba revela. Por ejemplo, usted podría decir que es una persona que camina en amor. ¿Cuántos creen de ustedes caminan en amor? Levanten la mano los que creen que caminan en amor. No les voy a hacer un juego de palabras allí, hombre. Ustedes no colaboran. Es cierto, a veces pensamos que caminamos en amor hasta que encontramos una persona que nos supimos o nos dimos cuenta que dijo algo de nosotros, o que le quitó la novia cuando usted estaba en la escuela, en el colegio. ¿Sí o no?
Y usted pensó que había perdonado todo y cuando ve, si este fue el que me quitó la novia, dijo muchacho. O este fue el que me arruinó el negocio que iba a hacer, y ahí, y usted creyó que andaba en amor, ¿verdad? Y cuando usted encuentre a esa persona, el viejo hombre se levanta. Y ahí se fue el creyente, ahí se fue el hombre espiritual, y la mente y empieza a pensar, y muchas veces empieza a hablar mal de esa persona. Y empieza a desear que le vaya mal. Y si le está yendo bien y usted descubre que le está aquel dolor de la envidia adentro, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Ahora, eso no es que le pasa a una persona, esa es la vida del hombre viejo, eso es lo que Dios está perfeccionando, y por eso tenemos que ser afligidos en diversas pruebas, para que eso que se manifestó salga a la luz y usted le aplique la sangre de Cristo y usted se arrepienta y usted lo aleje de su vida, y ahora esa experiencia a Dios le agrada y dice: mi hijo está caminando, está creciendo, está santificando su vida, se está preparando como una novia para encontrarse conmigo, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza. Entonces, el hecho que sienta esto no quiere decir que no es salvo. Usted se salva no porque perdonó a esta persona. Usted se salva porque creyó por la misericordia de Dios. Ahora, como usted nace de nuevo al ser salvo, entonces el Señor empieza a perfeccionarlo y empieza a limpiarlo de esas cosas que se van manifestando en el transcurso de su vida, y muchas cosas se manifiestan a través de las adversidades. A veces nosotros pensamos, por ejemplo, que andamos en fe. Decimos: yo tengo fe. Pero a veces lo que tenemos es como en la mente una enseñanza que escuchamos. Pero ya a la hora de aplicar y vivir por fe, esa es otra. Cuando viene la situación que hay que depender del Señor, ahí se hace evidente. Entonces nuestra salvación es segura. ¿Por qué? Porque proviene del Señor. Nuestra salvación es segura porque no depende de nosotros. Nuestra salvación es segura porque el poder de Dios está disponible, y la promesa y la salvación nuestra es segura porque a través de las adversidades, no es que Dios solo usa adversidades, usa la enseñanza, pero cuando no oímos las enseñanzas, cuando no estudiamos su palabra, entonces Dios dice: le voy a poner una prueba porque es la única ocasión que pone interés y que vuelve hacia mí. Pues cuando está sano, próspero y todo bien, el hombre no escucha nada. Hasta que viene el problema, entonces de: ay, Dios mío, ahora sí tenemos el interés, tenemos el interés, ¿verdad? Entonces hay que entender la prueba en el proceso. Y si usted lee la Escritura, se da cuenta que todos los hombres de Dios en la Biblia pasaron en diversas pruebas. Abraham, cuando Dios le dio la promesa de ser padre de un hijo de su esposa Sarai, él lo creyó, pero le tomó años que se cumpliese la promesa, y en esa promesa fue probado, fue madurado, y incluso se le pidió cuando ya nació el niño que lo ofreciera, y su fe fue probado, y allí él maduró y creció. Ahí en el proceso de prueba pasamos del entusiasmo al camino de fe y a la preparación. Porque una cosa es entusiasmo. A veces andamos entusiasmados. Una cosa es el entusiasmo. Otra cosa es prepararse, formarse, capacitarse, desarrollarse. Entonces, el entusiasmo no dura mucho. El entusiasmo dura hasta que viene la prueba. Yo recuerdo cuando fui bautizado en el Espíritu Santo, yo creía que podía hacerlo todo. De que a la persona que encontraba le imponía mano y le decía: habla en lengua, que yo hablo en lengua, habla lengua.
todo mundo. Pero ese era entusiasmo y era real y era bueno. Pero para ministrar o para servir o para hacer las cosas no es suficiente estar entusiasmado. Necesitamos más que entusiasmo. Necesitamos prepararnos internamente, mentalmente, con sabiduría, de todas las maneras. Y lo que nos ayuda a poner en evidencia eso y es prepararnos. Entonces nos ayuda, la prueba es como que nos para del entusiasmo y nos vuelve a la realidad de nuestro camino, que es por fe. El entusiasmo puede ser un sentimiento, qué bueno, qué bonito, pero pasa tan rápido. ¿De acuerdo? Cuando vamos a encuentro, ¿cómo vienen los muchachos de encuentro? Felices y entusiasmados. ¿Cuánto dura ese entusiasmo? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? Ojalá que a algunos les dure hasta hoy, pero usted da cuenta que el entusiasmo no dura. Después, más que entusiasmo, necesita, está bien el entusiasmo. No quiere decir que no está bueno, está bien. Pero no vamos a servir a Dios solo con entusiasmo. Vamos a servirlo consistentemente, sienta o no sienta. ¿Vamos a obedecer solo cuando estamos entusiasmados? No, vamos a vivir por fe, no por sentimientos, no por vista. ¿Cuántos se sienten salvos? La salvación no es un sentimiento, es una realidad. Sienta o no sienta, soy o no soy. Tiene un asunto de una decisión, de una experiencia con Dios, de un estilo de vida. Mi salvación es un regalo. Yo lo creo por la fe. No lo siento a veces, pero soy salvo porque creí en Cristo Jesús. Porque no soy salvo porque lo siento, soy salvo porque hace 2000 años alguien pagó el precio de mis pecados. Yo lo creo y yo lo recibo. Es segura. Por fe nos apropiamos de ella. Entonces la prueba lo que nos ayuda no es para que nosotros dependamos de los sentimientos, sino que aprendamos a caminar por la fe, no por vista. Y a través de la fe conocemos más a Dios y nos conocemos más a nosotros mismos. Conocemos nuestras debilidades, conocemos ya que esa prueba no nos complica. Entonces, no, estoy madurando, estoy aprendiendo, ahora me convenzo. Y ahí aprendemos a conocer al Señor, vamos a conocerlo a Él. El pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿verdad? No querían mucho, pero tomó mucho tiempo convencerlos y decidieron salir, ¿verdad?, de Egipto. Y el Señor les acompañó por todo ese proceso. Y el Señor dice que manifestó sus obras porque quería que lo conocieran a Él. Entonces, a través de la prueba, nosotros conocemos al Señor. Usted conoce al Señor como su Salvador, su protector. Lo protege. Eso Él protege mi vida. Él me guarda. Si usted, ¿cómo va a saber que el Señor es su sanador si nunca se ha enfermado, verdad? No, ahora pasé una prueba de salud, el Señor me guardó, Él es mi sanador, es mi salvador. Tal vez lo sabe de memoria, pero lo experimenta. Si pasó un desafío financiero, económico, y tal vez sepa que Dios provea en la mente, pero ese día que estaba en la situación crítica, entonces conoció al Señor como su proveedor. O como su maestro, el que le enseñó a salir, porque muchas veces no es que Él nos saca, sino que nos dice cómo sabemos salir. Porque a veces queremos que Él nos saque, entonces usted se conoce a sí mismo. Que no es que Dios lo va a sacar, sino que Dios lo va a ayudar a salir usted que se metió en lo que se metió. ¿Verdad? Le va a ayudar a salir. El pueblo de Israel había llegado a una situación muy difícil. Se habían apartado del Señor y el Señor quitó su mano protectora de ellos. Entonces los madianitas venían como un ejército de langostas, les devoraban las cosechas, les robaban
el trigo, tenían que esconder lo poquito que lograban cosechar, y a causa de eso llegaron a vivir en una pobreza extrema. Había un joven llamado Gedeón, han escuchado la historia, ¿verdad? Y Gedeón está recogiendo unos cuantos manojos de trigo para que los madianitas no se lo lleven, que venían a robar sus cosechas. Y de repente, el pueblo, perdón, no de repente, el pueblo de Israel estaba en un clamor por esa hambruna que venía. Y Dios escuchó. Se arrepintieron y entonces el Señor mandó su ángel, el ángel del Señor, y habla con Gedeón y le dice: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Gedeón? Y si Él está con nosotros, ¿por qué nos ha venido esto? ¿Y saben que esa es la pregunta de esos creyentes, muchos creyentes? Y si Dios es bueno, ¿por qué yo estoy en esta necesidad? ¿Aló? Es lo mismo. Y si Dios es bueno, ¿por qué no me he casado? Si Dios es bueno, ¿por qué tengo esta esposa o este esposo? ¿Por qué Dios? ¿Dónde está el Señor? ¿Por qué estoy viviendo esto? Porque Dios quiere que usted lo conozca a Él. Porque Dios quiere tratar nuestro orgullo. Porque quiere tratar con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? Y esto es lo que hay que entender para salir de las pruebas. Entender que cuando estamos en la adversidad no significa que Dios nos ha abandonado. Es cuando más cerca está. Es cuando más pendiente está. Esperando que nosotros tengamos la actitud correcta, respondamos para mirarlo a Él obrar. Entonces, si Él está con nosotros, ¿por qué me pasa esto? ¿Dónde están las historias que nos han contado de nuestros padres? Que el mar rojo se abrió, que la peña dio agua, que las codornices cayeron del cielo, que maná descendió, y nosotros aquí en este mal, nuestros enemigos nos roban las cosechas. Entonces le dice el ángel a Gedeón: levántate y tú vas a liberar a Israel. Mira, allí en esa crisis se levantan los hombres valientes. En ese proceso usted se va a conocer los dones que tiene. En ese proceso de prueba usted va a descubrir algo. Usted está esperando que Dios actúe. Dios actúa a través de usted a veces. Y dice: deja de llorar, que a vos te he escogido para que liberes a mi pueblo. Yo, ¿y de dónde soy? El más chiquito, el más pobre, mi familia no tiene nada. Con esta tu fuerza lo vas a liberar. ¿Usted ve? A través de la prueba él conoció a Dios. A través de la prueba descubrió su llamado, sus dones. A través de la prueba descubrió de lo que él era capaz. A través de la adversidad usted se va a dar cuenta de lo capaz que es usted. Gracias por su entusiasmo, usted va a descubrir todo lo que tiene. Usted va a descubrir la salvación que Dios le ha dado. Que su salvación, ¿cómo es su salvación? Es grande. Vamos, digan todos, ¿cómo es su salvación? ¿Cómo es su salvación? Es grande. Y esa es su salvación, pero su Salvador, ¿cómo es? Su Salvador es gran Salvador, seguro Salvador, fuerte Salvador. Es Jesús para nosotros. Gran Salvador tenemos, amén. Diga: yo tengo un gran Salvador y me salva a pesar de las pruebas. En las pruebas se rompen ataduras en nuestra vida, porque nunca estamos tan humildes como cuando viene la prueba. Porque el corazón nos engaña. A veces decimos que confiamos en Dios y confiamos más en nosotros. Pero en la prueba ahí se ve. Cuando usted topa, cuando usted dice: aquí ya no hay nadie, solo doblar rodillas. Cuando llega al punto de solo doblar rodillas. No siempre debe ser así. No debería ser así. Deberíamos doblar rodillas en todo tiempo. Y por su palabra y porque Él merece que estemos de rodillas delante de Él todo el tiempo.
Ahí en la prueba aprendemos a agradecer y a no olvidar las bondades del Señor. Y la prueba debemos enfrentarlas conscientes de su presencia. Si usted piensa que Dios le abandonó en la prueba, ¿dónde va a tener fe? Pero cuando usted dice, a pesar de la prueba, Dios está conmigo, entonces usted va a tener la fuerza para salir de ahí. Y podemos contar muchas historias bíblicas. ¿Usted recuerda a José? José, Dios le da una palabra de que va a gobernar, que sus hermanos se van a inclinar ante él. Una promesa mostrada claramente en sueños, que sus padres van a necesitar de él. Y él lo creyó y comenzó a contarles a todo el mundo, ¿verdad? Que tenía sueños, que era un soñador, que era un hombre de fe. Y justo cuando empieza a contar, las cosas empiezan a suceder todo lo contrario. En vez de que sus hermanos le rindan honor, ¿qué hicieron sus hermanos? Intentaron deshacerse de él. Algunos hasta pensaron matarlo. Lo tiraron a una cisterna. ¿Los sueños se estaban cumpliendo, sí o no? Y el entusiasmo de José de los sueños, ay, oh, Dios me dio sueño grande. Ahí el entusiasmo, ¿qué pasó con el entusiasmo, José? En un pozo. Pero como no caminamos por entusiasmo, caminamos por fe. Y allí en el pozo dice que Dios estaba con él. Ahí en el pozo Dios estaba con él. Y Dios intervino para que su hermano mayor Rubén hablara con los otros, que no lo mataran, sino que hicieran dinero con él y lo vendieran. Y lo vendieron como esclavo a los ismaelitas que iban para Egipto. Llegó a Egipto y sabe, la prueba a veces no es una, es un proceso. Salí de una y usted se celebra que ya salió de esa y el siguiente día empieza la otra, papá. Dios es el que autor y consumador. Como que pasó primer grado, ahora va segundo y es más fuerte la prueba. Entonces dicen, cuando llega José a Egipto, el oficial del faraón lo adquiere como siervo en la casa. Ahí está, ahí. Y dice que Dios estaba con él. Dios estaba con él. Pero no parecía que todo le iba bien. Pero Dios no estaba en la idea de acomodándole la vida o trabajando externamente, estaba trabajando internamente en él. Antes de que las cosas se den afuera, Dios trata lo de adentro de la persona. La salvación empieza a obrar adentro primero para que después se exprese afuera. Y Dios estaba con él y ya se conoce la historia que la mujer lo sedujo, él no accedió y la mujer habla mal de él y él va a la prisión. Y el entusiasmo, José, ¿qué se hizo? ¿Dónde está el entusiasmo? Es que no vamos a vivir por entusiasmo, vamos a vivir por fe. Y es puesto en la cárcel, pero en la cárcel, ¿qué pasó? Dios estaba con él y todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. Pero no le quitó la prueba, el proceso no se suspendió, pero Dios estaba con él, Dios está con nosotros, aunque estemos en los procesos de la vida. No podemos cambiar algunas cosas, no podemos controlar algunas cosas, pero Dios está allí si mantenemos la fe. Si mantiene su fe, Dios está con usted. El hecho que Dios esté con nosotros no quiere decir que va a caminar usted en un jardín de flores y de grama verde. Los pájaros van a salir cuando usted va caminando a cantarle. No. Por eso Dios va a estar con usted, para que usted aprenda a confiar en el Señor. Dios estaba con él en la cárcel. Y allí en la cárcel se manifestó el Señor.
a través de la revelación de los sueños del panadero y él, ¿cuál era el otro? El copero. Y él interpretó los sueños, uno va a morir y el otro no va a vivir. Y todavía se olvidó de él, el copero, que vivió. Y la historia es larga, pero haciéndola corta, luego José está como segundo del faraón. La salvación es segura, el plan de Dios es seguro, porque Dios lo guardó en la prueba. De muchos creyentes se quedan en la prueba y piensan que Dios les ha abandonado, que Dios los ha rechazado o que su experiencia con Dios no fue genuina, que su experiencia, y empiezan a caminar con duda y con miedos y temores. Y Satanás aprovecha ahí para culparlos, avergonzarlos, bajarles su estima y ponerlos en el suelo, porque les hace olvidar que Dios está contigo, no importa la situación. Decimos, con aquel Dios está porque le está yendo bien, o con mi hermana Dios está, conmigo no, porque no me está yendo bien. A José no le iba bien en la casa de Potifar, personalmente, ¿ah? No le iba bien. En ese pozo no haber sido cómodo, los pensamientos que le vinieron, hasta aquí llegó mi vida. Pero Dios estaba trabajando ahí. Amados hermanos, tu salvación es segura. No depende de usted, depende del que comenzó la buena obra. La pregunta es, ¿comenzó la obra el Señor en usted? ¿Sí o no? ¿O usted la comenzó? Si Él la comenzó, Él la va a terminar. Si Él la comenzó, Él la va a terminar. Él no la deja a medio hacer. Él la va a terminar. No es a medias. No es a medias, Él la va a terminar. No depende de usted, depende del Señor. Ahora bien, y me impresionó esto porque, ¿por qué? Porque yo sé que ustedes han recibido enseñanza, discipulado de la salvación, pero muchas veces la olvidamos. Y Pablo dice que en la adversidad, creo que hay una escritura que dice, echa mano a la vida eterna. Echemos mano a esta salvación que tenemos. Hay momentos de desánimo a las personas. No se avergüence de echar mano a la vida eterna. Lo que quiere decir es, gócese en las promesas del Señor. Si lo que está a su lado no se ve bien, gócese en las promesas del Señor para su vida. Eche mano a sus mayores riquezas. No son las de abajo, son las de arriba. Aunque claro, Dios quiere que todo esté acá suplido, pero nuestra mayor riqueza es Él mismo. Ni aún el cielo es lindo, vamos a estar ahí, pero Él es la riqueza más grande. Y mire que la parte que leímos en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 9, y esto lo leo, yo sé que lo hemos leído muchas veces, 1 de Pedro 1:9 en adelante, para que ustedes vean la salvación que tenemos, que hemos hablado estos domingos. Vea, en el versículo 9 dice, 1 Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nuestro espíritu ya es salvo, porque a veces decimos, y es que es un proceso. No, nuestro espíritu es salvo, nuestra alma es un proceso. Nuestra alma está en proceso de salvación. Es objeto del proceso de salvación o renovación. Nuestro espíritu ha sido salvo por la gracia del Señor. Se está perfeccionando nuestra alma. Vean el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Está hablando de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Piensa en Isaías preguntándose,
hablando con Ezequiel, no eran contemporáneos, preguntándose, ¿qué es esto que estamos profetizando? Inquirieron, dice, indagando acerca de la salvación que profetizaban, preguntándole a Dios. Y mire, dice el 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después de ellos. Hay sufrimiento y después ¿qué? Gloria. Hay prueba, después victoria. Hay proceso, después triunfo. Ve, así es. Dice que los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después de ellos. Y mire el 12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora anhelan, que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu de Cristo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿No tiene idea usted lo privilegiado que nosotros somos? Dije, lo privilegiado que usted es. Piensa en Daniel, Ezequiel, Oseas, Nehemías, Jeremías. Hablaban de esta salvación y ellos querían saber. Dijeron, ustedes están hablando de algo que no es para ustedes. No van a ver esa manifestación. Están hablando para otros. Y sabe, los ángeles tenían curiosidad. Los ángeles. Cosa que ni los ángeles se les ha permitido. Pero Dios nos las ha revelado por el Espíritu Santo de Dios. ¿No deberíamos estar nosotros hambrientos de esta salvación? Conocer más sus privilegios. Estar más interesados, no venir a la iglesia solo a ser entretenidos, a escuchar un mensaje que le anime, que le haga llorar, para ir animado a levantarse esta semana y terminarla, y volver el domingo, tal vez doy otra lloradita, o tal vez la alabanza cantamos un poquito y nos entusiasmamos para otra semana. Los profetas querían conocerlo. Digo, no, esto no lo van a vivir ustedes. Esto es para una gente que vaya en la 3 de abril. Para unas hermanas que entiendan la salvación que tienen. Cosas que los ángeles quisieran. Pero ahora usted tiene el privilegio de escuchar una salvación tan gloriosa, que Satanás ha sido vencido. Que el acta de decretos que había contra usted, eso es verdad, hermano, eso es cierto. Todo lo que había en contra suya ha sido clavado en la cruz del Calvario. Esa es su salvación, esa es su victoria. No es grande su salvación, no es gloriosa su salvación. Deberíamos de estar entusiasmados por ir y compartirlas, que todos sepan lo que tenemos y lo que quisiéramos que los demás tengan, que los demás conozcan una salvación tan gloriosa. Ahí está la palabra, no me invento nada, ¿verdad? Ahí dice, los profetas que hablaban en Isaías 53, hablando del Mesías, de los sufrimientos de Cristo. ¿Cuándo va a ser? Lo iré a conocer, vendrá en mi tiempo el Mesías. No, le dije, no es para este tiempo, es para otro tiempo, es para otro. Porque a ellos se les revelaba el Espíritu de Cristo que estaba en. Y los ángeles querían saber, pero no les es permitido. Pero Él nos lo reveló por el Espíritu Santo. Cosas que anhelan mirar los ángeles, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón. Hombre, son las que ha preparado Dios para que le amen. ¿Cuántos están seguros de esa salvación? No es un sentimiento, pero sí tienes que creerlo. Y solo viene cuando Cristo, el Salvador, entra en nuestros corazones,
causa un arrepentimiento y una fe en sus promesas. No basta entenderla con la mente, hay que arrepentirse del pecado, recibir por gracia su perdón. La Biblia dice: a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero aquellos que le recibieron, que creen en su nombre, les dé el derecho de llamarse hijos de Dios. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a orar al Señor. Aleluya. Padre, te damos gracias. Aleluya. Padre, te damos gracias. Padre, te damos gracias esta mañana. Te adoramos, Jesús. Gracias, mi Dios. Aleluya. Padre, te damos gracias esta mañana y te exaltamos. Recibe el honor y recibe la gloria, Señor. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor. Gracias que a pesar y a través de diversas pruebas, tú has comenzado una buena obra en cada uno de nosotros y tú eres fiel para perfeccionar lo que un día comenzaste. Recibe esta mañana la adoración, la alabanza en el nombre de Jesús. Diga después de mí: Padre, te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor. Creemos que la salvación que nos has dado es completa y queremos que se manifieste en nuestras vidas, en nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Queremos vivir en esa libertad. Queremos que toques nuestros cuerpos físicos y experimentar tu salud, nuestra paz en nuestras mentes. Gracias, Señor. Úngenos cada día más para denodosamente compartir nuestra fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Jesús. Gracias, Jesucristo. Vamos a adorar al Señor. Si hay una persona que no ha entregado a su vida a Jesucristo, queremos decirte esta mañana que el Señor te ama y espera que tú te vuelvas y recibas este regalo. Si hay una persona, levante su mano, vamos a orar por ti. O si quieres reconciliarte con el Señor, hoy usted lo puede hacer. Para ustedes este mensaje: Cristo murió por ti. ¿Dónde hay una persona que levante su mano en señal de que te quieres reconciliar con Dios, que quieres convertirte? Vamos a adorar al Señor, y si hay una persona puede pasar y oraremos por ti.